El sistema extrapiramidal se encarga de la modulación y regulación netamente del control directo de las células del asta anterior. Los tractos extrapiramidales nacen principalmente en la formación reticular del puente y el bulbo raquídeo, y sus neuronas diana, que en la médula espinal están relacionadas con los reflejos, la locomoción, los movimientos complejos y el control postural, complementando al sistema piramidal, que es encargado de los movimientos voluntarios fundamentalmente. Estos tractos están a su vez modulados por varias partes del sistema nervioso central, incluyendo cuerpo estriado, núcleos basales, cerebelo, núcleos vestibulares y diferentes áreas sensoriales de la corteza cerebral. Todos estos componentes reguladores pueden ser considerados parte del sistema extrapiramidal. Los neurotransmisores implicados en la función del Las fibras de la vía piramidal se originan en la corteza cerebral, principalmente en los 2/3 superiores de la corteza motora presental, más específicamente en el área 4, y en la corteza premotora, área número 6. Además, una pequeña proporción por las células de la circunvolución parietal ascendente, que es la corteza somatosensorial de las áreas 1, 2 y 3, y de la corteza parietal superior, área número 5. Durante el descenso de estas fibras, descienden por el brazo posterior de la cápsula interna, ingresan al pie del mesencéfalo, luego a la protuberancia, tomando una forma definida en el bulbo raquídeo, pirámide vulvar ubicada en su cara anterior. Cerca de la unión bulbo-medular, el 70% de las fibras se decusan hacia el lado contralateral, que es la decusación piramidal, y corre el tracto corticoespinal lateral y el tracto corticoespinal anterior. Las fibras restantes descienden sin decusarse por la vía del tracto corticoespinal anterior y se decusa solo al nivel de su término, más específicamente en esta zona. El as corticoespinal lateral también contiene algunas fibras no decusadas, como lo podemos ver en este caso, y el tracto corticoespinal anterior desciende por el cordón anterior, por esta que tenemos acá. Desciende por el surco medio anterior, pero está separado de él por el fascículo surco marginal, que disminuye a medida que desciende, desapareciendo a la mitad de la porción dorsal de la médula espinal. Más de la mitad de las fibras del tracto piramidal terminan en la porción cervical de la médula espinal para proporcionar la inervación del miembro superior. Un cuarto de las fibras terminan en la porción lumbar de la médula espinal para proporcionar una inervación del miembro inferior. Del tracto corticoespinal anterior es que la mayoría de las fibras terminan en las interneuronas que transmiten los impulsos del sistema nervioso motor de las células de los cuerpos anteriores. Sin embargo, las fibras no solamente dirigen la excitación de las células, sino también la inhibición cortical mediada por las interneuronas. Las vías piramidales, como son el tracto corticoespinal y el tracto corticobulbar, se inervan directamente de las motoneuronas que están ubicadas en la médula espinal y el tronco. Tracto olivoespinal. El tracto olivoespinal aún no tiene su función esclarecida, pero podría desempeñar funciones en la actividad muscular, pero aún todavía no se ha confirmado bien esta teoría. Su origen es en los núcleos olivares inferiores y su recorrido es el siguiente. Inicia en el núcleo inferior de la médula espinal o bulbo raquídeo. Desciende desde el cordón blanco lateral de la médula espinal para luego influir en la actividad motora de las neuronas del asta gris anterior, en esta parte, y hace todo este recorrido. Retículo espinal. El tracto retículo espinal es la principal vía descendente del sistema extrapiramidal e influye en los movimientos voluntarios y la actividad. Las fibras de este tracto se originan en la formación reticular y reciben aferencias estimuladoras e inhibidoras del cerebro. El recorrido de este tracto es el siguiente. Desde el puente envían acciones hacia la médula espinal de forma no cruzada descendente, hasta a través del cordón blanco anterior, en donde se forma el tracto retículo-espinal continuo, en esta parte. Mientras que en la médula oblongada envían axones de forma cruzada y no cruzada a la médula espinal para formar el tracto bulbo-retículo-espinal, en esta parte. Ambas penetran
en los cordones grises anteriores, de esta forma. Y este es todo el recorrido del tracto reticular espinal. Vamos a hablar ahora de uno de los tractos de esta vía piramidal, el cual se denomina córtico-nuclear o también córtico-vulvar. Este es el encargado de llevar la información motora a los músculos de la cabeza y el cuello. Entonces, este recorrido inicia en la corteza cerebral, más específicamente en la circunvolución prerolándica, más o menos el área 4 de Brodmann, que es el área primaria motora. Este es como es un tracto descendiente, entonces va a descender atravesando la mitad de la cápsula interna, más conocida como la rodilla de la cápsula interna, para poder salir de la corteza cerebral e ingresar al tallo cerebral. En su descenso por el tallo cerebral va a desprender fibras en cada una de las partes del tallo cerebral, el cual es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Cada una de estas fibras se va a dirigir a los núcleos motores de los pares craneales, donde se encuentra la segunda neurona, y se va a realizar en estos núcleos la sinapsis. Este recorrido llega únicamente hasta el bulbo, por lo que lleva solo información a la cabeza y el cuello. Bueno, ahora aquí observamos una imagen más específica del tallo cerebral, donde vemos acerca de la vía piramidal, también conocida como la vía de la actividad motora voluntaria. Este sistema tiene su origen en la corteza cerebral, más específicamente en el lóbulo frontal, por delante de la cisura de Rolando, conocida más o menos como el área 4 de Brodmann. Los axones procedentes de la corteza cerebral, en su trayectoria hacia la médula espinal, se reúnen formando una protuberancia en forma de pirámide en el bulbo raquídeo. En la unión que existe entre el bulbo y la médula espinal es donde la vía piramidal se decusa. Este sistema está formado por las vías del sistema nervioso central, que son las encargadas de llevar los impulsos nerviosos desde la corteza cerebral motora hasta las motoneuronas de las astas ventrales de la médula espinal. Filogenéticamente, este sistema corresponde al más nuevo y específico debido a su actividad voluntaria o neocinética, ya que sus vías constituyen los tractos córtico-espinal y córtico-vulvar. Estos tractos son los que inervan los músculos de la cara, de la lengua, de la laringe y algunos de los músculos de los miembros superiores o el cuello. Como había dicho antes, entonces en esta imagen más específica del tallo cerebral podemos evidenciar cuáles son algunos de los núcleos que se encuentran en este tallo cerebral y que participan en esta vía. Entonces, por ejemplo, acá en el mesencéfalo se encuentra el núcleo del oculomotor común, que es el par número 3, el cual se encarga de la elevación de los párpados. También se encuentra el núcleo del patético, que es el par 6, el cual se encarga de llevar la mirada hacia arriba y hacia el centro. Luego, en la protuberancia también podemos ver el par número 5, que es el trigémino, el cual se encarga de los músculos de la masticación. También está el abducens, que es el sexto, que se encarga, pues como su nombre lo dice, de abducir la mirada. Luego está el par número 7, que es el facial, el cual se encarga de las expresiones faciales. Por último, en el bulbo podemos ver el núcleo ambiguo, o también conocido como el vago, el cual se encarga de los músculos del paladar blando y de la faringe, que son para la deglución. Y el último sería el núcleo hipogloso, que es el número 12, que se encarga de los músculos de la lengua y de algunos de la deglución. Esto es como las generalidades de la información o de las consecuencias que llevaría esta vía. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el tracto corticoespinal lateral, el cual se origina a partir de las neuronas que están en la quinta capa. Se origina en un tercio del área motora primaria, que sería la cuarta área de Brodmann, y un tercio del área motora secundaria, que sería el área de Brodmann 6, un tercio del área sensitiva primaria, que serían las áreas de Brodmann 1, 2 y 3. De ahí descienden
por la cápsula hacia la cápsula interna posterior, el cual se dirige al mesencéfalo, a los pedúnculos cerebrales, los tres quintos. Después se dirige a la protuberancia y se divide en dos tractos, el tracto lateral y el tracto anterior. El lateral es el más grande, como lo podemos observar, y es el que se decusa por las pirámides. Acá están las pirámides y es cuando se decusa el tracto lateral. Pasa por las pirámides vulvares y de ahí desciende, de ahí las fibras se dirigen al lateral, como vemos esta fibra, que baja por los cordones laterales de la médula. Bueno, para hacer un recorderis rápido, entonces decimos que nace de la corteza motora, va al brazo posterior, de ahí sigue descendiendo al mesencéfalo, pasa por el puente y bulbo y finalmente termina en el asta lateral, en el asta anterior, perdón, de la médula de la neurona secundaria. Ya. Como podemos mirar, el tracto corticoespinal lateral es el más grande, que es el que más contiene fibras, como se ve en la imagen, tiene el 70%. Y el otro tiene entre el 10 y el 20%. Les vengo a hablar sobre el tracto tectoespinal. Las fibras se originan en las células nerviosas del colículo superior del mesencéfalo. La mayoría de las fibras cruzan la línea media poco después de su origen y descienden a través del tronco encefálico próximas al fascículo longitudinal medial. El tracto tectoespinal desciende a través del cordón blanco anterior de la médula espinal próximos a la cisura medial anterior. La mayoría de las fibras terminan en las astas gris anterior en los segmentos cervicales superiores de la médula espinal, haciendo sinapsis con las neuronas internuciales. Se cree que estas fibras están vinculadas con los movimientos posturales, reflejos en respuestas, estímulos visuales. Bueno, les vengo a hablar sobre el tracto vestibuloespinal. Es un tracto descendente. Los núcleos vestibulares están ubicados en la protuberancia del bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo. Recibe fibras aferentes del oído interno a través del nervio vestibular y desde el cerebelo. Las neuronas del núcleo vestibular lateral dan origen a los axones que forman el tracto vestibuloespinal. El tracto desciende, no cruza a través del bulbo raquídeo y de todas las longitudes de la médula espinal en el cordón blanco anterior. Las fibras terminan haciendo sinapsis con las neuronas intermuniciales del asta gris anterior de la médula espinal. Bueno, vamos a hablar de la vía rubroespinal, la cual se encuentra en los núcleos rojos del mesencéfalo, llegando hasta las células, hasta las motoneuronas inferiores, alfa y gamma. El rubroespinal se origina pues en el magno celular de los núcleos rojos, son de axones del extrapiramidal y pues facilitan la actividad de músculos flexores e inhibiden los extensores. Se entrecruzan entre el bulbo raquídeo y la protuberancia, hacen una decusación para poder utilizar el otro hemisferio del cuerpo y hacen sinapsis con las neuronas de la sustancia gris. Gracias.